Hello chicos y chicas, espero que estén bien en esta nueva semanita de Work. Esta semana vamos a trabajar con la extracción de información explícita e implícita, que fue lo que vimos en nuestra última clase online. Así que continuemos con todo sino para qué, dicen por ahí. Al igual que en nuestra clase anterior, veremos este mapa de aprendizaje que nos muestra el recorrido que hemos hecho durante estas últimas semanitas. Nuestra primera parada fue la semana del 29. Esa semana les dejé un video sobre textos literarios y no literarios, más la actividad de transformación de información subjetiva a subjetiva en una noticia. Luego avanzamos y nos detuvimos en la semana del 6 de julio, o sea, la semana pasada. Y vimos la información explícita e implícita y ejercitamos extrayendo dicha información de un video de corte periodístico. Ahora estamos en la parada número 3. ¿Y qué veremos esta semana? Seguiremos trabajando la información explícita e implícita, pero trabajaremos con un cuento. Entonces vamos a realizar una actividad de comprensión lectora. Por lo tanto, el objetivo de la semana es el siguiente: identificar distintos tipos de información en un texto de carácter literario. Recuerden aquí anotarlo en sus cuadernos para continuar. ¿Qué vimos en el último capítulo de este reality llamado Clases en medio de una pandemia? Vimos la info explícita y la implícita, que lo he dicho un montón de veces a esta altura. La información explícita es aquella que podemos identificar de forma sencilla. ¿Ya? ¿Por qué? Pues se encuentra de forma textual o literal en el texto, simplificando de esta manera su búsqueda. Por otro lado, la información implícita es aquella que se encuentra entre líneas y se puede extraer a través de la información explícita, también del contexto y considerando obviamente nuestro conocimiento previo. Se puede decir entonces que esta información se infiere o se deduce por pistas o por ciertas marcas que podemos encontrar en los textos. En cambio, por ejemplo, en el caso de los videos, como fue la semana pasada, las pistas podrían ser la gestualidad, las imágenes, etc. Pues la información aquí no se encuentra escrita de forma textual. Aquí les quiero decir algo súper importante, que es que saber identificar esta información es súper útil, porque nos ayuda a comprender a cabalidad lo que estamos leyendo o escuchando. Y eso quiere decir, por ejemplo, que podemos reconocer lo que quieren decir algunas personas en los discursos públicos, pues a veces los mensajes o textos tienen una doble finalidad o también un doble mensaje que podemos descubrir a través de la inferencia. ¿Ya? Veamos ahora si aprendiste y cuánto. Vas a leer el texto que aparecerá en la guía adjunta en la página del colegio y en la cajita de información de este video. Debes recordar lo que aprendiste sobre información explícita e implícita, por lo que debes leer el texto con mucha atención. Quizás sea necesario que lo leas 2 veces. Ahora te voy a dar un par de consejitos para que efectivamente puedas comprender el texto. El primer consejo es realizar una lectura inicial del texto. Generalmente en la primera lectura es cuando absorbemos la nueva información, pero sin entrar en muchos detalles. Y cuando entramos en detalle, cuando vemos las preguntas y después hacemos una segunda lectura. Pero siempre es importante hacer la primera porque ya vamos a tener una idea general de la historia o del tema del que trata el texto. Segundo, identificar aquellas palabras que no comprendes y buscarlas una a una en el diccionario. Te recomiendo ir anotando el significado de estas en tu cuaderno o también en la guía. Esto te permitirá comprender a cabalidad algunas partes del texto y además te permitirá incrementar tu vocabulario, que a la vez te ayudará a comunicarte de mejor forma. Tercero, subrayar ideas centrales del texto. Esto lo puedes hacer de forma física en tu cuaderno o guía e incluso también de forma virtual. Algo que también no debes olvidar por nada del mundo son las marcas textuales que nos permiten identificar la información explícita, que son las que vimos la semana pasada y son las siguientes: qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, cuántos. A pesar de eso, estas marcas pueden aparecer en preguntas de índole implícita también, pero suelen estar acompañadas de marcas valorativas. ¿Cómo podemos saber cuáles son esas marcas?
o cuando estamos en presencia de alguna pregunta que tiene marcas de pregunta explícita pero que apunta a información implícita, cuando van acompañadas de palabras como creer, pensar. Si una pregunta dice ¿qué crees? ¿Qué piensas? Es porque apunta a información implícita. ¿Ya? Entonces, recuerden, tienen que leer el texto y luego de ello responder las siguientes preguntas. Obviamente anotarlas también. Vamos a revisarlas. Primero se encuentran las preguntas sobre información explícita en un lado izquierdo de la pantalla, que dice, número 1, ¿quién es el protagonista de la historia? Número 2, ¿quién va con el protagonista al circo? Número 3, ¿cuánto tiempo llevaba el protagonista entusiasmado por asistir al circo? Número 4, ¿cómo observaba el espectáculo el protagonista? Número 5, ¿quién era el payaso más cómico según el protagonista? Ahora vamos subiendo de nivel y vamos a hacer unas preguntas un poquito más complejas. ¿Por qué? Porque tienen relación con la información implícita y eso pone a prueba otro tipo de habilidad y proceso cognitivo. Veamos ahora entonces las preguntas. 1. ¿Por qué crees que los hermanos de Carlos imitaban a los personajes del circo frente a él? 2. ¿Por qué crees que Carlos no podía experimentar emociones fuertes? Ahí creo que había dicho 3 y era 2, no lo sé. 3. ¿Qué crees que le pasó a Carlos al ver la expresión del payaso? 4. ¿Qué simboliza el llanto de Carlos hacia el final del relato? Y finalmente 5. ¿A qué se puede atribuir el dolor de Carlos en su pecho? Las preguntas que apuntan a la información explícita tienen sus respuestas en el mismo texto. En cambio, con las otras debes ir un poquito más allá. Tomar la información explícita e inferir. Para poder responder, recuerden poner aquí atención a la totalidad de la historia, porque dentro del texto se van a encontrar con pistas útiles para poder responder y para tener una idea de cuáles podrían ser las respuestas, ¿ya? Eso es lo que pasa con la información implícita. Ahora vamos a revisar la mini pauta de la actividad, pues esta te ayudará a verificar si tus respuestas cumplen con lo esperado. El primer criterio dice, identifica en el texto la información requerida por cada pregunta de índole explícita. No agrega información extra ni incluye su sentir acerca de los hechos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la subjetividad y no estamos trabajando con eso. Se remite a responder lo que se señala. 5 puntos, 1 punto por cada respuesta correcta. Criterio número 2. Interpreta e infiere de acuerdo a contexto, información explícita y su conocimiento previo, la información de índole implícita. Saca conclusiones, acorda la pregunta hecha y su respuesta resulta pertinente. 7 puntos y medios, 1 punto y medio por respuesta correcta. Aquí cuando dice su respuesta resulta pertinente es porque es coherente y de alguna forma se relaciona con el texto. Aquí cuando hablamos de pertinencia es que efectivamente ustedes puedan inferir, ¿ya? Criterio número 3. Mantiene la coherencia y cohesión en sus respuestas. Además demuestra tener un buen manejo de la ortografía literal y acentual. ¿Qué quiere decir esto? La coherencia y la cohesión. Que sepan expresarse de forma coherente, que si van a hablar de un tema, lo mantengan, ¿ya? Aquí es como decir, no mezclar peras con manzanas, por decirlo de alguna forma. En cuanto a la ortografía literal, recuerden que es el uso correcto de las reglas, como por ejemplo escribir con S y no con C, dependiendo del caso, escribir con B larga y no con V. Todo esto va a depender del caso y de la palabra en específico. Y la acentual, que tiene que ver con acentuar las palabras cuando son graves, esdrújulas y agudas, siguiendo las reglas correspondientes. Y 4. Entrega la actividad en el plazo estipulado, que es el viernes 25 de julio, y aquí es solamente un puntito. Entonces el puntaje máximo es el de 14 puntos y medio, ¿ya? Recuerden que el porcentaje mínimo es de 60%, ¿ya? Para que hagan las actividades a conciencia. Ahora, antes de despedirme, quiero darles la siguiente noticia, que es que tenemos Instagram de la asignatura, para que vayan a seguir la cuenta y darle amorcito. Entonces, también podrán hablarme por ahí, ya no solamente me van a poder hablar por WhatsApp. Yo creo que por ciertos temas, el otro Instagram no lo voy a usar tanto a menos que me hablen por ahí, pues
Lo que pasa es que como se crearon una cuenta exclusivamente para eso, yo sé que ocupan su cuenta personal y no se meten a cuentas de trabajo. Entonces la idea es que con esta sea algo que podamos usar de forma más constante y que ustedes efectivamente puedan ver lo que estamos subiendo. ¿Ya? Entonces aquí se van a encontrar con material útil de lenguaje y vamos a estar compartiendo también sus trabajos. Pero aquí necesito que me confirmen si están de acuerdo o en desacuerdo, o si están de acuerdo pero quieren que sean publicados de forma anónima. Yo ya lo pregunté, pero muy poquitas personas me respondieron. Entonces me encantaría que me pudieran responder para yo saber, ¿ya? Así que eso sería por esta semana, chiquis, bellos y bellas. Espero que estén bien, cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana para leernos en una próxima clase online. Adiós.